Un cuarto tema nos sale al encuentro en relación con la figura de San Dionisio de Alejandría. Y es la controversia sobre el bautismo de los herejes. Este es un problema que afecta también a la Iglesia de mediados del siglo III. Es un problema en relación con el cual las sedes de Roma y de Cartago, que han estado en plena sintonía en relación con la cuestión que acabamos de considerar, se van a enfrentar. Aquí, en torno a esta controversia, el Papa Esteban I, San Esteban, sostendrá una posición claramente distinta a la del obispo San Cipriano de Cartago. Cipriano, junto con Firmiliano, obispo de Cesarea, adoptarán una tesitura frente a la cual el Papa Esteban será firme e intransigente, a la cual se opondrá de modo tajante. Después del fallecimiento del Papa Esteban, el Papa Sixto II, que lo sucede, adoptará una actitud distinta a la de Esteban, aunque arraigada en principio en la misma verdad fundamental. Vamos a explicar primero que nada de qué se trata aquí, cuál es la controversia. Así como es un problema de este siglo el que plantea la existencia de los lapsi o sacrificati y de los libellatici, es también un grave problema el que plantea la existencia de grupos heréticos que persisten a lo largo del tiempo. Y estos grupos heréticos, separados de la comunión de la fe de la Iglesia por sostener doctrinas contrarias a la verdad de la fe, como los que vienen ya desde el siglo II, adopcionistas, sabelianos, distintos tipos de gnóstico, apolinaristas. Estos distintos grupos heréticos que persisten a lo largo de cierto tiempo dan origen al problema siguiente. Los que han sido bautizados en una secta herética
y manifiestan el propósito de integrarse en la comunión de la Iglesia Católica, es decir, convertirse a la fe católica. ¿Deben ser bautizados o no? A veces que el problema rectamente planteado es ese: ¿deben ser bautizados o no? A veces se habla de la cuestión del rebautismo de los herejes, pero en rigor la noción de rebautizar es una noción errada en sí misma, porque un principio que mantienen todos los que intervienen en esta controversia en el siglo III, sostengan la posición concreta que sostengan, es que el bautismo no es iterable, es decir, bautismo válido es bautismo para siempre. Por lo tanto, no se puede reiterar el bautismo. La cuestión, por lo tanto, puesta en sus propios términos sería si el bautismo en secta herética es válido o no es válido. Si se sostiene que es válido sacramentalmente, entonces el hereje recibido en la comunidad de la Iglesia no debe ser bautizado, ya ha sido bautizado. Si se sostiene que es inválido, entonces debe ser bautizado. La problemática no es respecto a los cristianos bautizados en la comunión de la fe y que luego han pasado por una secta herética y quieren volver a la comunión de la fe católica. Para sostener que estos tienen que ser bautizados, habría que sostener no ya la invalidez del bautismo original, sino la idea de que el bautismo se puede perder. O dicho de otra manera, que el sacramento bautismal se borra al pasarse a una secta herética. Es evidente que el desarrollo completo de esta problemática implica, por un lado, la profundización de la teología del sacramento bautismal, la profundización de la noción del carácter bautismal, la distinción entre el carácter bautismal y la gracia bautismal, la profundización en la objetividad o realidad o signo sacramental instituido por Cristo, independientemente de quién lo administre. E implica también la profundización en la problemática de cuándo ese signo se conserva y cuándo no. Porque si el signo en su realidad y en su entidad objetiva no se conserva, ahí perece el sacramento y por lo tanto no puede haber bautismo válido. En la medida en que todas estas cuestiones no se profundizasen y se precisasen como lo serán en los siglos siguientes, recordemos que aún en el siglo IV y en el siglo V, a comienzos del V, por ejemplo San Agustín, fines del IV, principios del V, recién entonces se termina de ahondar en todos estos problemas que acabo de mencionar. E incluso permaneciendo la cuestión concreta siempre abierta de
si en tal o cual secta el signo sacramental existe de tal manera que constituya un bautismo válido o no. Es claro, por ejemplo, que si el bautismo no es administrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es bautismo válido. Y eso siempre lo consideró así la Iglesia y lo sigue considerando de esa manera. De manera tal que el signo tiene que tener una integridad esencial, sin la cual no puede haber validez del signo. También es obvio que en ciertas sectas heréticas el signo carece de esa integridad, ya sea por su forma, o sea, la fórmula que se utiliza, ya sea por la materia que se utiliza y por el modo de administrarlo. Es decir, el signo puede fallar y por lo tanto puede no haber bautismo. Y eso puede estar ligado a las doctrinas erróneas de algunas sectas de modo esencial, no accidental. Es decir, que tal o cual secta por su doctrina administre lo que llama bautismo con un rito que no constituye sacramento de bautismo. En ese caso no ha habido bautismo y el que de esa secta pase a la iglesia tendrá que ser bautizado. En cambio, en otras sectas en las cuales se conserva el signo sacramental con su integridad objetiva, por más que la fe de esa secta sea disconforme con la fe de la Iglesia, en tal o cual punto, en la medida en que conserva el signo sacramental instituido por Cristo, lo conserva como signo eficaz y por lo tanto válido, de donde no se puede pensar en bautizar al que viene de allí porque ya está bautizado. Habrá que reconciliarlo, es decir, admitirlo a través de la penitencia en la iglesia, como un bautizado desprovisto de la gracia de Dios. Esta compleja problemática, insisto, aparece discutida en el siglo III. He dicho que hay una confrontación entre el Papa Esteban y los obispos de Cartago, Cipriano, y Cesarea, Firmiliano. Esto se debe a lo siguiente. Esteban sostendrá que, según la tradición de siempre de la Iglesia de Roma, los ya bautizados no deben ser bautizados. Es decir, aunque procedan de la secta herética, si están bautizados, entiéndase, si están válidamente bautizados, no deben ser bautizados. De modo que no hay que rebautizar a los que proceden de sectas heréticas. No hay que bautizarlos realmente porque ya están bautizados. Cipriano sostendrá en cambio en este tema, lo mismo que Firmiliano, una doctrina según la cual en las sectas heréticas, precisamente por la falla de la fe, no puede haber bautismo válido. Y por lo tanto, cualquiera que proceda de una secta herética y pretenda ingresar en la Iglesia Católica debe ser bautizado, por más que digas haberlo sido, porque esa presunción de haberlo sido hay que desecharla. Y hay que desecharla en virtud de que, no existiendo la fe católica, no puede existir la gracia. Y donde no hay gracia no se puede comunicar la gracia. Y lo que no se posee no se puede comunicar. Este es el argumento fundamental de San Cipriano. Por lo tanto, el que viene de una secta herética, por más que haya recibido algo llamado bautismo, no ha sido bautizado realmente. Adviértese cómo las dos posiciones contienen elementos de verdad, pero ambas posiciones, tomadas unilateralmente y como las sostienen Esteban por su lado, Cipriano por el suyo, contienen limitaciones. El punto fuerte
de la posición de San Esteban está en dos principios firmemente sostenidos por el Papa con toda claridad. Uno, el principio de apegarse, de atenerse a la tradición apostólica, que es lo que arguye siempre en todos los textos que conservamos Esteban. Es la práctica constante de la Iglesia de Roma desde sus orígenes, dice Esteban, y nadie debe apartarse de ella. Lo que pretenden estas otras sedes, dice Esteban, es una innovación inadmisible. Este es un punto en el cual, como oiremos en el texto de Dionisio, el propio Dionisio de Alejandría tiene sus vacilaciones en cuanto a que le ofrece cierta complejidad objetiva al tema. Lo mismo pasa con el Papa Sixto II, ya iremos a eso. Pero, es decir, que haya una tradición apostólica unánime en este punto. Porque recordemos que aquí Esteban alude a una tradición apostólica de la Iglesia de Roma, pero cabe que en otras iglesias también de origen apostólico se tenga otra tradición. Recordemos que la tradición apostólica hace argumento de fe cuando es unánime, cuando se da en todas partes y constantemente del mismo modo. Pero es un pilar de la posición de Esteban el atenerse a la tradición apostólica sin admitir innovaciones contrarias a ella. Ese es un principio de validez perenne. El otro principio que sostiene muy bien la posición de Esteban es el de la validez objetiva del signo sacramental. Esto es lo que profundizará de una manera admirable San Agustín en el siglo siguiente, la segunda mitad del siglo IV. Pero la posición de San Cipriano tiene también su apoyo en ciertas verdades, porque como luego esclarecerá muy bien San Agustín, el bautismo en secta herética, aunque sea válido, no comunica ni puede comunicar la gracia, que es lo que San Cipriano sostiene en su actitud. Y está bien eso, porque no puede comunicar lo que no posee. Eso es correcto. Pero eso no quiere decir que no comunique el sacramento del bautismo, que sí puede poseer porque lo ha conservado como grupo separado de la Iglesia, que procede de la Iglesia y que conserva elementos vitales de la Iglesia. Aunque no posea la comunión en la gracia. Aquí está la analogía entre el cristiano hereje y el cristiano pecador. En ambos puede darse la existencia del carácter bautismal, efecto y fruto del sacramento bautismal, sin la gracia santificante. Es lo propio de un bautizado válidamente que está en condición objetiva de pecado grave. Esto no quiere decir que no pueda ser receptor de gracias actuales que lo lleven a la conversión. Lo que quiere decir es que no participa de la comunión de la gracia santificante de Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
advirtamos que se trata, por lo tanto, de un problema sumamente complejo, que nos muestra otra arista sumamente interesante de la vida de la Iglesia en tiempos de nuestros dos Dionisios. Vamos ahora a la lectura de lo que sobre este punto sostiene Dionisio de Alejandría. Estamos en el libro sexto de la historia eclesiástica, el libro séptimo, perdón, de la historia eclesiástica, capítulo 7, en que leemos lo siguiente: en torno al problema del bautismo de los herejes. La introduce el texto de Dionisio brevemente Eusebio, diciendo: luego, tras decir algunas cosas acerca de todas las herejías, añade. Es el número 4 del capítulo 7 del libro séptimo. Yo recibí esta regla y este modelo de nuestro bienaventurado Papa Heraclas. Recordemos que Heraclas, también discípulo de Orígenes como Dionisio, es su predecesor en la sede de Alejandría. Efectivamente, a los que provenían de las herejías, aunque se habían separado de la Iglesia, y con mayor razón a los que no se habían separado, pero que siendo miembros de la congregación solo en apariencia, en realidad se les achacaba estar en relación con alguno de los maestros herejes, los expulsaba de la Iglesia y no los admitía, aunque se lo pidieran, hasta que hubiesen expuesto públicamente todo cuanto habían escuchado entre los adversarios. Entonces los admitía a la asamblea sin exigir para ellos un nuevo bautismo, puesto que ya habían recibido anteriormente de él el santo lavado. En este primer texto, Dionisio está hablando de un problema que no es en realidad aquel sobre el que recae la discusión central, porque el texto de Dionisio parece estar referido a cristianos que han pasado a sectas heréticas o que tienen contactos de proximidad con herejes, comunican con herejes, podemos decir, aunque aparentemente permanezcan en la comunión de la fe de la Iglesia, pero que han sido bautizados en la Iglesia católica. Está claro en que esto de que, puesto que ya habían recibido anteriormente de él el santo lavado, o sea, el bautismo, por lo tanto, no necesitan ser bautizados. No se exige para ellos un nuevo bautismo, dice aquí el texto de Dionisio, porque ya lo han recibido anteriormente. ¿De quién? Del obispo católico de Alejandría. Sigue así. Y de nuevo, tras haber discutido largamente el problema, añade lo que sigue. He aprendido también esto,
que no solamente los africanos han introducido ahora esta costumbre, se refiere, por supuesto, a Cartago con San Cipriano, sino que esto mismo se decidió mucho antes en tiempos de los obispos que nos han precedido en las iglesias más pobladas y en los concilios de los hermanos, en Iconio, en Sínade y en muchas partes. Acá alude Dionisio a concilios o sínodos regionales del siglo III, de primera mitad del siglo III. No me atrevo a subvertir sus decisiones y hacerles entrar en licia y rivalidad, porque no cambiarás de sitio, se dice, las lindes de tu vecino que tus padres pusieron. Aquí, citando el libro del Deuteronomio, aplicado por analogía jurídica, Dionisio viene a sostener un criterio que es el siguiente: en la iglesia que yo presido, según la tradición que he recibido, no se bautiza a los que proceden de una secta herética. Nos queda el problema de si esto se refiere solo a los que vienen de una secta herética pero que han sido originalmente bautizados en la Iglesia Católica, o a los que han sido bautizados dentro de la secta herética. Porque el párrafo que hemos leído de Dionisio, más bien, digo el más bien simplemente por cautela y extremo de prudencia, pero se refiere claramente al caso de los que, habiendo sido bautizados en la comunión de la Iglesia Católica, han pasado a una secta herética o tienen contactos y comunión con herejes y por lo tanto en principio deben ser excluidos, expulsados, como dice él, y luego reconciliados, pero sin que se les administre el bautismo que ya han recibido. En realidad lo que estaría sosteniendo que Dionisio es la perennidad del bautismo, es decir, el que ha pecado gravemente, ya sea porque ha sacrificado a los ídolos, por ejemplo, como en el caso de los Lapsi, ya sea porque ha pasado una secta herética, no pierde el bautismo. Esto es uno de los errores que circularon también en el siglo III, la idea de que el bautismo se pierde, queda reducido a nada. Es contra esto que está hablando claramente el texto de Dionisio, pero sin entrar en la cuestión en que se dividen Cornelio y Cipriano. Ahora bien, en un párrafo del capítulo 9, se conserva en la historia eclesiástica de Eusebio un pasaje de una carta escrita por Dionisio de Alejandría al Papa Sixto II de Roma. El Papa Sixto II no permanece en la misma tesitura de su predecesor Esteban. Sixto II adoptará otra actitud. Defenderá la posición de Esteban para la Iglesia de Roma, pero con una cautela, y es: si en otras iglesias particulares se ha recibido de la tradición otra norma, en este tema parece que hay que respetarla. Esto es lo que estaría en consonancia con lo que hemos leído de Dionisio de Alejandría en el pasaje anterior, porque ahí Dionisio dice que esa costumbre introducida por los africanos también la tienen otras iglesias de lugares muy poblados de cristianos, como el Asia Menor y del
sostenido por sínodos ya anteriores. Y en esto yo no me atrevo a establecer una posición que es la propia de mi iglesia particular, como si tuviera que seguirse sin más en todas las iglesias del orbe cristiano. Esta es la misma actitud que en el orden práctico adoptará el Papa Sixto II. Es a Sixto II que escribe esta continuación, de la cual leeremos a continuación un párrafo que conserva Eusebio en la Historia Eclesiástica, Dionisio de Alejandría. Dice así: también su quinta carta la escribió al obispo de Roma Sixto. En ella, después de decir muchas cosas contra los herejes, expone en los términos siguientes algo ocurrido en su tiempo. Porque de hecho, hermano, acá empieza la cita de Dionisio, también yo necesito consejo y pido tu parecer para un asunto importante que se me ha presentado y temo equivocarme. Efectivamente, uno de los hermanos admitidos a la comunión, fiel antiguo según creíamos, formaba parte de la asamblea ya antes de mi ordenación y antes de instalarse el bienaventurado Heraclas, hallándose junto a los recién bautizados. Antes de Heraclas quiere decir en el patriarcado de Demetrio, ¿no? Hallándose junto a los recién bautizados y habiendo escuchado las preguntas y las respuestas, relativas al rito bautismal, se acercó a mí llorando y lamentándose. Cayó a mis pies y confesaba y juraba que el bautismo con que había sido bautizado entre los herejes no era ni tenía en absoluto nada en común con él, puesto que aquel estaba lleno de impiedad y blasfemias. Ahora sí nos encontramos en Dionisio con un caso que hace a la cuestión central, como lo habíamos expuesto, es decir, es bautismo administrado en una secta herética. Este hombre que pertenece a la comunión de la Iglesia de Alejandría desde tiempos de Demetrio, durante todo el patriarcado de Heraclas y ahora bajo el patriarcado de Dionisio, este hombre se presenta a Dionisio en un estado de profunda zozobra, de terrible angustia espiritual, cae a sus pies y confiesa que el bautismo con que había sido bautizado no tenía nada que ver con esa ceremonia que le estaba presenciando. Es decir, duda de haber recibido realmente el bautismo. Sigo con la lectura. Decía que ahora tenía el alma enteramente traspasada por el dolor y que no se atrevía siquiera a levantar los ojos hacia Dios, habiendo tenido comienzo en aquellas palabras y prácticas sacrílegas, y por esto pedía poder obtener esta purificación, esta acogida, esta gracia purísima, es decir, el bautismo cristiano. Hasta aquí el problema que se le plantea a Dionisio. Es decir, es claro que ahora podemos decir que esa norma de la tradición de la Iglesia de Alejandría que Dionisio tenía en cuenta en el pasaje que leímos anteriormente, no sólo se aplicaba al caso de los bautizados en el seno de la Iglesia Católica que habían pasado a la herejía y pretendían retornar, sino también en los que habían sido bautizados en esa secta herética, porque a este hombre Demetrio lo recibió en el seno de la Iglesia Católica en Alejandría sin administrarle el bautismo, porque ya estaba bautizado en una secta herética. De modo que la norma de la Iglesia de Alejandría era exactamente la misma que la norma que arguye Esteban en la Iglesia de Roma. Y ahora viene lo que le parece a Dionisio en este caso. Esto precisamente es lo que yo no sé hacer, es decir, no sé bautizar. Y le dije que le bastaba para esto la comunión en que estaba admitido desde hacía tan largo tiempo. Yo, efectivamente, no podría atreverme a reconstruir desde los comienzos
a uno que ha escuchado la Eucaristía, ha respondido con los otros el amén, ha estado ante la mesa de pie, ha tendido sus manos para recibir el sagrado alimento, lo ha recibido y durante bastante tiempo ha participado en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, y le exhortaba a tener ánimo y a acercarse a participar de las cosas santas con fe segura y buena esperanza. Pero él no cesa de llorar y tiembla de acercarse a la mesa, y apenas sí, tras muchos ruegos, sufre el acompañarnos de pie en las oraciones. En este pasaje final, Dionisio sostiene que no está dispuesto a bautizarlo porque no se atreve a hacerlo, porque sería reconstruir desde los comienzos lo que ya está construido. O sea, prescindiendo de la metáfora, entiende que ha recibido un bautismo válido y que ha sido recibido como bautizado en la iglesia de Alejandría, y por lo tanto no hay por qué bautizarlo. Hasta aquí el tema cuarto. Pasamos ahora a un quinto punto temático, que es el que está relacionado con una obra de Dionisio que hemos mencionado al comienzo de esta clase, y es la obra en que se ocupa del milenarismo de Nepote. Ahora de nuevo nos situamos en la historia eclesiástica, libro 7, número 24. Capítulo 24, mejor dicho, no número 24, capítulo 24 del libro 7, que empieza con la siguiente afirmación que hace Eusebio. Además de todo esto, escribió, Dionisio de Alejandría, ¿no?, también los 2 libros sobre las promesas, cuyo tema era Nepote, obispo de los de Egipto, quien enseñaba que las promesas hechas a los santos en las divinas escrituras deben interpretarse más al modo judío, y suponía que habría un milenio de delicias corporales sobre esta seca tierra. Este obispo, Nepote, que probablemente era obispo de Arsinoe en el Egipto, sostenía un milenarismo craso, un milenarismo materialista, como suele llamarse. Sigue así Eusebio. En todo caso, creyendo reforzar su propia suposición con el Apocalipsis de Juan, compuso sobre él una obra que tituló Refutación de los alegoristas. Acá se alude a la obra escrita por Nepote, contra los que hacen exégesis del Apocalipsis de manera alegorista, según el lenguaje que usa Nepote. Contra esta obra se yergue Dionisio en sus libros sobre las promesas.
En el primero expone su propio pensamiento sobre la doctrina y en el segundo discute acerca del Apocalipsis de Juan. En él hace mención de Nepote al comienzo y escribe de él lo siguiente. Y ahora viene la cita del texto de Dionisio, que dice así: mas como quiera que aducen cierto libro de Nepote en el que se apoyan más de la cuenta, como si demostrara irrefutablemente que el reinado de Cristo será sobre la tierra, en muchas otras cosas apruebo a Nepote y lo amo, por su fe, por su laboriosidad, por su estudio serio de las Escrituras y por su numerosa producción de himnos con los que muchos hermanos se vienen reconfortando hasta hoy, y mi respeto por el hombre es absoluto, máxime estando ya muerto. Sin embargo, puesto que la verdad me es querida y más estimada que todas las cosas, hay que alabarlo y estar de acuerdo con él sin reserva si dice algo rectamente, pero también si en algo no aparece sano lo que ha escrito, hay que examinarlo y enmendarlo. En este primer párrafo, en torno a la cuestión del milenarismo de Nepote, Dionisio de Alejandría aparece como testigo luminoso, admirable, de esa virtud cristiana del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo en Dios. Porque dice aquí Dionisio que respeta y ama a Nepote en todo lo que en Nepote hay de bueno y de respetable, pero que, parafarseando, pero ya en espíritu y en mente cristiana, aquello de Platón y Aristóteles, dice Dionisio que la verdad le es más querida y más estimada que todas las cosas. Digo ya en mente y en espíritu cristiano, porque ahora la verdad se refiere no sin más a las verdades que la inteligencia humana puede conocer y alcanzar por sí misma, sino a la verdad revelada, que es además en su plenitud, en la plenitud de la revelación, digo, la verdad en persona, Jesucristo el Señor, la verdad subsistente, que es Dios hecha carne. Por encima de todo, dice, amo la verdad. Y por lo tanto, al mismo hombre que hay que alabar y con el que hay que estar de acuerdo en todo lo que diga de verdadero, hay que examinarlo y enmendarlo si dice algo erróneo. Sigue así: para con uno que está presente y que se explica de palabra podría bastar una conversación oral que a base de preguntas y respuestas va persuadiendo y reduciendo a los contrincantes. Pero habiendo de por medio un escrito y muy persuasivo a juicio de algunos, y contando por otra parte con que algunos maestros, estimando en nada la ley y los profetas, dejando de seguir los evangelios y despreciando las cartas de los apóstoles, proclaman sin embargo la enseñanza de este libro como un misterio grande y escondido, y no permiten a nuestros hermanos más sencillos tener pensamientos elevados y magníficos acerca de la manifestación gloriosa y realmente divina de nuestro Señor, ni de nuestra resurrección de entre los muertos, ni de nuestra reunión y configuración con Él, sino que los persuaden a esperar cosas mínimas y mortales, cuales son las presentes en el reino de Dios, es necesario que también nosotros discutamos con nuestro hermano Nepote como si estuviera presente. Dioniso tiene aquí un sentido muy fino y al mismo tiempo solidísimo de la necesidad de convencer, de persuadir al que está en el error, de corregir al que yerra a través del diálogo, a través de la palabra de vida. Bastaría hacerlo de palabra, pero no es este el caso, porque el error no se ha expresado solo de palabra, sino que se ha expresado por escrito. Y además,
es un error grave. Por eso Dionisio dedica una obra escrita en 2 libros titulados Sobre las promesas a refutar la doctrina de Nepote. Y en este párrafo aparece también el núcleo del error de Nepote. Y el núcleo está en concebir el triunfo definitivo del Señor como algo propio de la figura de este mundo. Reducir el misterio de la resurrección de entre los muertos y de la reunión y configuración con Cristo a cosas mínimas y mortales como son las presentes, cuáles son las presentes, en reducir a la figura de este mundo el reino de Dios. Eso que es propio del milenarismo craso de manera extrema, es difícil evitarlo en cualquier forma de milenarismo. Porque un reinado temporal según la figura de este mundo está sujeto a todas las características de la figura de este mundo. Si no, ya no es temporal. A lo dicho añade tras otras cosas lo siguiente. Sigo con la lectura. Así pues, hallándome en Arsinoe, donde, como sabes, hace mucho prevalecía esta doctrina, hasta el punto de que hubo cismas y apostasías de iglesias enteras, convoqué a los presbíteros y maestros de los hermanos de las aldeas, y estando también presentes los hermanos que querían, los exhorté a realizar en público el examen de la doctrina. Y acá relata cómo, a través de la exposición de los argumentos, del análisis de los textos bíblicos, se desemboca en lo siguiente. Por último, el cabecilla introductor de esta doctrina, el llamado Coración, confesó y atestiguó a oídos de todos los hermanos presentes que ya no se daría más a esto, ni discutiría sobre ello, ni lo recordaría, ni lo enseñaría, pues estaba suficientemente convencido por los argumentos opuestos. Y de los otros hermanos unos se alegraban del coloquio, así como de la condescendencia y disposición común para con todos. O sea que la actividad de Dionisio en relación con este error no se limitó a escribir, sino que también a dialogar de palabra viva con los que estaban sumidos en el error para rescatarlos de él. Por la predicación y por los escritos, o por la predicación oral y la doctrina escrita, Dionisio, como todos los santos padres de la Iglesia, como todos los grandes santos padres de la Iglesia, ha realizado el buen combate de la verdad, a la que hay que amar por sobre todas las cosas. Pero el análisis del tema del milenarismo o del milenio lo vincula a su vez Dionisio al tema del libro del Apocalipsis. Porque precisamente el punto de apoyo inmediato, directo, de todas las doctrinas milenaristas se encuentra en ese libro del Nuevo Testamento. Y resumiendo la postura de Dionisio, lo que él sostiene es que, primero, el libro del Apocalipsis
ha de ser recibido como un libro divinamente inspirado. Hay que advertir que precisamente en virtud de cierta difusión de doctrinas milenaristas como la de Nepote, algunos cristianos de los primeros siglos para cortar de raíz con esas doctrinas pusieron en duda la canonicidad del libro del Apocalipsis, es decir, negaron que hubiera que recibirlo como un libro divinamente inspirado. No es el caso de Dionisio de Alejandría. No es el caso de la Iglesia de Alejandría en general, que aún antes de Dionisio atestigua tener al libro del Apocalipsis por libro divinamente inspirado. De la cuestión de la canonicidad distingue claramente Dionisio la cuestión de la autoría del libro del Apocalipsis, o dicho de otra manera, de la autenticidad joanea del libro del Apocalipsis. Voy a leer lo que él mismo dice en el libro séptimo de la historia eclesiástica, capítulo 25 ahora, introducido por Eusebio mediante las siguientes palabras. Continuando luego un poco más abajo, dice lo siguiente sobre el Apocalipsis de Juan. Y ahora viene la cita de la obra de Dionisio. Así pues, algunos de nuestros antecesores rechazaron como espurio y desacreditaron por completo el libro, examinando capítulo por capítulo y declarando que era ininteligible e ilógico y su título engañoso. Dicen efectivamente que no es de Juan y que tampoco es Apocalipsis, estando como está bien velado con el grueso manto de la ignorancia, y que autor de este escrito no solo no fue ninguno de los apóstoles, pero es que ni siquiera ningún santo o miembro de la Iglesia en absoluto, sino Cerinto, el mismo que instituyó la herejía cerintiana y que quiso acreditar su propia invención con un nombre digno de fe. Acá tenemos la alusión a aquellos que no solo niegan que el Apocalipsis sea un libro divinamente inspirado, sino que le niegan catolicidad. Es una obra de doctrina oscura y errónea compuesta por Cerinto, que es un hereje gnóstico. Sigue así Dionisio. Efectivamente, la doctrina que él enseña es esta: el reino de Cristo será terreno, y como él era un amador de su cuerpo y enteramente carnal, soñaba que consistiría en lo mismo que él deseaba: hartajos del vientre y de lo que está debajo del vientre, es decir, en comidas, en bebidas, en uniones carnales y en todo aquello con que le parecía que se procuraría estas cosas de una manera más bien sonante: fiestas, sacrificios e inmolación de víctimas. Esto es lo que se le llama el milenarismo materialista o craso. Bien. Yo por mi parte no podría atreverme a rechazar el libro, más aún, dentro de lo que se llama milenarismo materialista, este de Cerinto es un materialismo inmoral, ¿no? Sí, yo por mi parte no podría atreverme a rechazar el libro, dice Dionisio, pues son muchos los hermanos que lo toman en serio.
Pero aun dado que el pensamiento que encierra excede a mi propia inteligencia, supongo que el sentido de cada pasaje está en cierto modo encubierto y es bastante admirable, porque incluso si no lo comprendo, no obstante sospecho al menos que en las palabras se encierra alguna intención más profunda. Ahora Dionisio, apoyándose en que gran parte de la Iglesia recibe el libro como inspirado, dice que él no se atreve a rechazarlo. De nuevo tenemos ese mismo criterio de la comunidad de la Iglesia como criterio de verdad. Esa comunidad de la Iglesia a través del tiempo y en el espacio. Esa continuidad de la tradición o esa unanimidad moral de la tradición de la Iglesia. Eso es algo de lo que Dionisio, como obispo, no se siente dueño, sino servidor. Y ese es un criterio también unánime de los santos padres de la Iglesia. Así como la comunidad de la Iglesia implica respetar las diversidades en cosas que no son de fe, la unanimidad de la Iglesia implica aceptar en la fe lo que ha sido sostenido por todos, siempre y en todas partes. Y muy finamente, con expresiones que el traductor español entiende como irónicas y que a mí me parece que no tienen ni el más mínimo carácter irónico en absoluto, con expresiones de una gran finura intelectual, por el contrario, y sin ironía alguna, en mi opinión, Dionisio entiende que la obra es difícil de entender, la obra es difícil de asimilar en su contenido objetivo. El pensamiento que encierra excede a mi propia inteligencia. Si partimos del hecho de que es un libro divinamente inspirado, eso hay que darlo por sentado, por más que se exprese con claridad. Y si se expresa en género apocalíptico, como es el caso de este libro, mucho más todavía, porque hay que tener la clave de lectura del texto para poder entenderlo con mínima solidez. Y asienta un principio de sana hermenéutica, que es suponer que el sentido de cada pasaje es admirable, porque si es obra divinamente inspirada, lo que se dice es verdad divinamente revelada. Por lo tanto, su sentido no puede ser sino admirable, aunque uno no lo comprenda. Y si lo que comprende no tiene ese sentido admirable, es porque hace falta llegar a una mayor profundidad. Esta manera de hablar de Dionisio es ejemplar desde el punto de vista de lo que podríamos llamar los principios de la inteligencia de la Sagrada Escritura. Y continúa: no mido esto ni lo juzgo con propio razonamiento, sino que aún otorgando la superioridad a la fe, he llegado a la conclusión de que esto es demasiado alto para ser concebido por mí, y yo no repruebo lo que no he comprendido, antes bien lo admiro más porque ni siquiera lo vi. Tras esto, y después de examinar todo el libro del Apocalipsis y demostrar que es imposible entenderlo según su sentido obvio, continúa diciendo: esto de que es imposible entenderlo según su sentido obvio va directamente contra el literalismo de Nepote, que escribe contra los alegoristas. Es decir, hay que entender el sentido alegórico. ¿Qué quiere decir sentido alegórico? No hay que entenderlo de un alegorismo ficcional, sino según los principios de inteligencia de la Escritura que ha expuesto claramente Orígenes por primera vez. La alegoría no es otra cosa que la inteligencia del sentido que tiene el texto a la luz del Espíritu Santo en la comunión de fe de la Iglesia, no el sentido que aparece en la mera letra muerta, no contemplada a la luz de la fe, sino el sentido
del misterio que está expresado en la revelación. Es ir al sentido profundo, al sentido auténtico, la alegoría, no impostarle al texto un sentido totalmente extrínseco y adventicio de manera forzada por un artilugio retórico. Eso es mal alegorismo, no es alegoría en el sentido de la escuela alejandrina a la que pertenece Dionisio. Este es un tema que está ampliamente estudiado en la obra sobre Orígenes y la exégesis medieval, ¿no?, escrita por Henri de Lubac. Tras esto, y después de examinar todo el libro del Apocalipsis y demostrar que es imposible entenderlo según su sentido obvio, continúa diciendo: después de concluir toda su, por así decirlo, profecía, el profeta declara dichosos a los que la guardan, y también es verdad a sí mismo. Dichoso, dice efectivamente, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y yo, Juan, que estoy viendo y escuchando estas cosas. Por lo tanto, no contradiré que él se llamaba Juan y que el libro este es de Juan, porque incluso estoy de acuerdo en que es obra de un hombre santo inspirado por Dios. Pero yo no podría convenir fácilmente en que este fuera el apóstol, el hijo del Zebedeo y hermano de Santiago, de quien es el Evangelio titulado de Juan y la carta católica. Y ahora viene la discusión de la autenticidad joanea del libro. Adviértase que Dionisio de Alejandría, primero, admite el libro como canónico, es decir, divinamente inspirado. Segundo, admite que es un libro compuesto por un hombre llamado Juan, que este hombre llamado Juan es un hombre que pertenece a la Iglesia, un santo inspirado por Dios. Y que este santo inspirado por Dios escribe el libro del Apocalipsis. Pero, dice, a lo que no me puedo avenir es a sostener que este Juan, santo hombre inspirado por Dios, Juan el Evangelista, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, autor del Evangelio y de las cartas que se le atribuyen. Y sostiene esto por una argumentación que es muy interesante y muy atendible. El primer argumento que sostiene es que el evangelista, el hijo del Zebedeo, nunca escribe su nombre, ni se predica a sí mismo, ni en el Evangelio ni en la carta. En cambio, en el Apocalipsis, sí. Y reiteradamente, y lo cual es cierto. Ese es un primer argumento. El argumento onomástico, podríamos llamarlo. No es un argumento despreciable porque Juan en su Evangelio, y lo mismo en las tres cartas, pero sobre todo es de importancia la primera, que es la más extensa. Pero como dice Dionisio, tampoco en la segunda y en la tercera que se le atribuyen aparece su nombre. No solo evita nombrarse a sí mismo, sino que tampoco nombra a su hermano Santiago, ni tampoco por su propio nombre a su madre. Cuando aparecen en el Evangelio, aparecen
significados o referidos siempre en tercera persona y nunca con su nombre propio. Y esto parece ser una constante del modo de escribir de Juan. Se puede arguir que, bueno, es otro género y por lo tanto en este género no cabía que conservase el anonimato. El argumento que replica no es tan fuerte como el argumento que sostiene la improbabilidad de que el autor del Apocalipsis sea el mismo del Evangelio y de las cartas. Un segundo argumento que sostiene es el argumento del léxico. Es decir, es un análisis lexicográfico del Apocalipsis y señala que hay expresiones típicas de Juan que no aparecen nunca en el Apocalipsis, mientras que aparecen modos de expresión o términos que no son propios ni del Evangelio ni de las cartas. Y el tercer argumento es el estilo literario. Voy a leer brevemente lo que dice a este respecto. Y por los pensamientos, por las palabras y por su ordenación se comprenderá naturalmente que el uno es persona diferente del otro, o sea, el Juan que escribió el Apocalipsis del apóstol, hijo del Zebedeo, Juan el Evangelista. Primero se refiere al comienzo del Evangelio y de la primera carta, y la alusión al logos que era en el principio, al logos de vida que hemos contemplado. Esto lo pone como preludio, dice, apuntando, según demostró en lo que sigue, a los que andaban diciendo que el Señor no había venido en la carne, por lo cual había tenido también el cuidado de venir, y lo que hemos visto lo atestiguamos y os anunciamos la vida eterna, lo que estaba en el Padre y se nos ha manifestado, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros. Y continúa, se mantiene fiel a sí mismo y no se aparta de lo que se ha propuesto, sino que todo lo va explicando con los mismos principios y las mismas expresiones, algunas de las cuales vamos a recordar brevemente. Quien ponga aplicación a leer encontrará en el uno y en la otra, o sea, en el Evangelio y en la carta primera de Juan, muchas veces las expresiones la vida, la luz, apartamiento de las tinieblas, y continuamente la verdad, la gracia, la alegría, la carne y la sangre del Señor, el juicio, el perdón de los pecados, el amor de Dios para con nosotros, el mandato de amarnos los unos a los otros, y que hay que guardar todos los mandamientos, la refutación del mundo, del diablo y del anticristo, la promesa del Espíritu Santo, la adopción como hijos por parte de Dios, la fe que se nos exige absolutamente, el Padre y el Hijo por todas las partes. Y en una palabra es evidente que quienes se fijan en todas sus características ven que tanto el Evangelio como la carta presentan una misma y única coloración. En cambio el Apocalipsis es muy diferente y ajeno a estos escritos. Con ninguno de ellos está ligado ni tiene afinidad y casi, por decirlo así, ni una sílaba tiene en común con ellos. Ahí ya el argumento puede ser, con ese casi ni una sílaba tiene en común, se puede refutar. De hecho, los autores que quieren sostener, los biblistas que quieren sostener la autenticidad joanea del Apocalipsis, refutan también este argumento del vocabulario diciendo que no, que hay coincidencias de léxico. Pero las coincidencias de léxico se dan junto con una clara diferencia de léxico, es decir, el argumento de Dionisio puede seguir sosteniéndose. Y por último el estilo, el modo de expresar. Dice así Dionisio:
Pero incluso por su estilo es posible todavía reconocer la diferencia del Evangelio y de la carta respecto del Apocalipsis. Aquellos efectivamente no solo están escritos sin faltas contra la lengua griega, sino incluso con la máxima elocuencia por su dicción, sus razonamientos y la construcción de sus expresiones. Por lo menos están muy lejos de que se encuentre en ellos algún vocablo bárbaro, un solecismo o en general un vulgarismo, pues su autor, según parece, poseía los dos saberes, por haberle otorgado a ambos graciosamente el Señor, el del conocimiento y el del lenguaje. En cambio el otro no negaré que ha visto revelaciones y que recibió conocimiento y profecía. Sin embargo, no creo que su estilo y su lengua sean exactamente griegas, antes bien utiliza idiotismos bárbaros y en algunas partes incluso comete solecismos. No es preciso ahora dar una selección. Bien, tenemos un triple argumento de crítica interna. Primero, el argumento nomástico, segundo, el argumento léxico, tercero, el argumento estilístico. Por lo cual, Dionisio de Alejandría opina que el Apocalipsis, libro canónico, compuesto por un autor llamado Juan, varón eclesiástico santo, que ha recibido no solo el carisma de la divina inspiración, sino también, como dice aquí, revelación y don de profecía. Todo eso lo acepta, pero no acepta que ese hombre sea exactamente el mismo que Juan el Evangelista. O sea, ese Juan no es el Juan autor del Apocalipsis, según Dionisio de Alejandría, no es Juan el hijo del Zebedeo. Esta problemática, discutida en el siglo III por Dionisio de Alejandría, traída a hoy día, nos lleva a decir, en primer lugar, que sigue siendo una cuestión opinable. Es decir, la fe católica no exige que se sostenga que el autor del Apocalipsis es Juan el Evangelista. Eso es una tesis u opinión defendible en buena ciencia bíblica, pero no es una certeza de fe católica, no es un objeto de fe. O sea, hoy día se puede sostener la misma opinión que sostuvo en el siglo III Dionisio de Alejandría. Lo cual nos permite reflexionar acerca de cómo a veces se abusa del concepto de tradición, atribuyendo a la tradición de la Iglesia en sentido pleno cosas que no son más que tradiciones humanas que han circulado en algún momento en la Iglesia o que han tenido cierta parcialidad en la Iglesia, pero que jamás deben confundirse con la tradición apostólica como transmisora de verdades de fe. Esas tradiciones humano-eclesiásticas pueden ser respetadas, pero al mismo tiempo existiendo el respeto para tradiciones de saber humano que se les oponen dentro de la misma Iglesia. Si un obispo como Dionisio de Alejandría podía sostener con toda claridad y públicamente, estamos hablando de mediados del siglo III, que el libro del Apocalipsis no era un libro compuesto por Juan el Evangelista, es claro que no existía tradición apostólica al respecto. Y esto sin entrar en la problemática de la canonicidad del libro, que algunos se inclinaban a rechazar en virtud precisamente de que el libro se prestaba fácilmente a malas interpretaciones. Criterio del todo insano, porque cualquier parte de la Sagrada Escritura puede prestarse a malas interpretaciones y a veces a horribles malas interpretaciones.
Y lo admirable en Dionisio es que no cae precisamente en ese error, sino que se atiene a lo que es lo más común en la Iglesia cristiana, es decir, recibir el libro como parte de las Sagradas Escrituras, considerar a su autor un varón eclesiástico santo y divinamente inspirado, también entender, y esto ya forma parte de la cuestión del género literario, que ha recibido don de revelación y de profecía, y discutir con precisión, y esta es una característica que brilla en Dionisio Alejandrino y que podemos atribuir en gran parte a su formación, es decir, a su pertenencia a la escuela origeniana, con admirable precisión, plantear y argumentar la cuestión del autor, o sea, de quién ha sido el autor de este libro. Con esto hemos presentado 5 puntos temáticos, recapitulemos brevemente sus títulos simplemente, que nos han permitido internarnos a través de textos breves en la personalidad, en la atmósfera eclesial, en la vida de la Iglesia del siglo III, a través de San Dionisio de Alejandría. En primer lugar, hemos visto el tema de los mártires, de la persecución y los mártires y las contrafiguras de los mártires, ¿no? En segundo lugar, hemos visto el tema de la peste en Alejandría. En tercer lugar, el tema de la cuestión de los lapsi y de los libellatici ligadas al cisma. Y en cuarto lugar, la discusión sobre el bautismo en las sectas heréticas y por último, de su validez o no. Y por último, la cuestión del milenarismo ligada a la condición del Apocalipsis de Juan y a la discusión del autor del Apocalipsis. Para terminar con toda esta segunda parte de nuestra clase, centrada en Dionisio de Alejandría, y antes de pasar a la tercera, en que cobrará protagonismo el otro Dionisio, el Dionisio de Roma, voy a leer un texto que nos servirá de transición. Leo en el libro sexto de la Historia Eclesiástica, capítulo 45. Dionisio a Novaciano, su hermano, salud. Este es el encabezamiento de una carta que nos transmite aquí Eusebio, dirigida por Dionisio de Alejandría a Novaciano, presbítero en la Iglesia de Roma, que se opone a la elección de Cornelio como papa, se proclama papa él mismo, por lo cual es considerado precisamente un antipapa, origina un cisma en la Iglesia de Roma y liga ese cisma a la defensa de una actitud de rigorismo anticristiano en la cuestión de la posibilidad de recibir por la penitencia a los lapsi y a los libellatici. A este Novaciano es que escribe Dionisio de Alejandría. Si, como dices, fuiste llevado contra tu voluntad, lo habrás de probar regresando voluntariamente.
porque había que sufrir lo que fuera con tal de no partir en dos la iglesia de Dios. El testimonio dado por evitar el cisma no era menos glorioso que el que se da por no adorar a los ídolos. Para mí incluso era mayor, porque en este uno da testimonio por la propia alma sola, mientras que en el otro se da por toda la iglesia. Pero aún ahora, si logras persuadir o forzar a tus hermanos a volver a la concordia, tu enmienda será más grande que tu caída. Esta no se te tendrá en cuenta, mientras que lo otro se te alabará. Y si no puedes porque no te obedecen, salva siquiera tu propia alma. Ruego que tengas salud, asido a la paz en el Señor. Esta bellísima epístola de Dionisio de Alejandría, el Grande, acá el epíteto nos surge espontánea, calurosa, fervorosamente, porque Dionisio acá manifiesta su auténtica grandeza, la grandeza de un corazón, de una mente, de un espíritu profundamente cristiano, plenamente unido a Cristo, en el amor de la verdad y en el amor de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Invita en la epístola a Novaciano a arrepentirse del cisma que ha causado, a volver a la comunión de la Iglesia. Y le dice precisamente que si logra persuadir a sus hermanos, a los que con él han participado del cisma, a volver a la concordia, su enmienda será más grande que su caída. Esta no se te tendrá en cuenta, mientras que lo otro se te alabará. En la carta lo que le está abriendo es la puerta de la penitencia, de la conversión. Lo que Novaciano, en su fervor sectario, negaba a los que habían apostatado de la fe por el sacrificio idolátrico, o a los que habían caído por cobardía ofreciendo el sacrificio. Hace brillar el misterio de la conversión con toda su fuerza, con toda su belleza. Y precisamente lo hace brillar con toda su belleza porque no oculta, porque no escamotea la gravedad del pecado que ha cometido Novaciano. Y lo compara aquí Dionisio precisamente con ese pecado que Novaciano ha considerado imperdonable. Releo. El testimonio dado por evitar el cisma no era menos glorioso que el que se da por no adorar a los ídolos. Ahora, expresándolo en términos afirmativos, el pecado del cisma no es menos grave que el de adorar a los ídolos. Y sigue Dionisio, para mí incluso era mayor, porque en este
en el testimonio de no adorar a los ídolos, opuesto al pecado de adorar a los ídolos, uno da testimonio por la propia alma sola, mientras que en el otro se da por toda la iglesia. En el testimonio de no caer en cisma se da un testimonio por toda la iglesia, no solo por el alma personal de cada quien, sino, dice Dionisio, por toda la iglesia, porque el testimonio ahí es no de conservarse uno en la fe, sino de conservar un bien que es de todos los cristianos en comunión, es decir, la unidad de la iglesia. Esta enorme gravedad del cisma como pecado la encarecerá también, muchos siglos después, el gran Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología. Podemos pasar con esto a la tercera y última parte de esta clase.